Dios les bendiga, Dios les bendiga, amadas hermanas. Espero que este tiempo sea de bendición. Le doy las gracias por hacerse presente, bueno, a las que están, a las que no podrán estar, pero que luego verán la grabación. Yo particularmente me he deleitado muchísimo en preparar estas enseñanzas. Han sido de mucha bendición y ciertamente es bastante el material y es todo muy interesante, muy importante para nuestra vida de fe. Y conversaba con las hermanas hace un momentito que quizás pida permiso para una semana más, porque el Antiguo Testamento, como ya ustedes saben, es bien amplio y no quería dar una ojeada muy por encima, muy general, para poder extraer realmente toda la riqueza que es importante, sobre todo para nosotras como mujeres. Así que, bueno, en nuestro primer encuentro siempre me gusta hacer, ¿verdad?, un resumen. Estuvimos viendo el valor de la mujer en base a su posición en Cristo como hija de Dios. En nuestro segundo encuentro estuvimos viendo los errores comunes que existen en la interpretación bíblica que han desvirtuado y han socavado el valor de la mujer, ¿verdad? Y en segundo lugar también en esa reunión estuvimos viendo cómo el lugar de la mujer como sexo opuesto y ayuda del hombre dentro de la creación y el plan redentor de Dios. Y bueno, aprovecho en la noche de hoy para retomar algunas cosas de la sección pasada que no llegamos a cubrir para poder dar continuidad a lo que continúa, pues, valga la redundancia, en el día de hoy. Y algo muy importante para destacar es que el hombre y la mujer son los representantes de Dios en la creación, como nosotros lo sabemos. Cuando Dios dijo, ¿verdad? En Deuteronomio 5, 8 y 9 y en Éxodo 20, 4 y 5, no te harás imagen, ninguna imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, y cosas por el estilo. Lo que estaba diciendo básicamente a una cultura, no solo al pueblo hebreo, sino al hecho de que ellos estaban sumergidos en medio de pueblos paganos, ¿verdad? Rodeados de ellos. Eh, y básicamente lo que le estaba diciendo a ellos es que nadie tiene el derecho de reproducir una imagen mía ni de nada de lo que está en la creación, porque solo yo tengo esa potestad y ya lo he hecho al imprimir mi imagen y semejanza en ustedes, en el hombre y la mujer, ¿verdad? De manera que por eso es una ofensa tan grave rebajar a Dios a una imagen, a reducirlo a algo dentro de su creación, porque realmente los únicos portadores de su imagen y semejanza, el mejor retrato de eso somos tú y yo como creación de Dios y la personificación de nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo. Así que solo Él es Dios. El hecho de que tengamos la imagen y semejanza de Dios no nos hace dioses, de manera que nos sujetamos a Él, pero como representantes de Dios en la creación, ¿verdad? Cumplimos los propósitos para los cuales Él nos ha creado con la autoridad y los dones que Él nos ha conferido. De manera que parte de lo que vimos la reunión pasada es que el hombre y la mujer igualmente comparten la imagen y la semejanza de Dios, que tienen el mismo valor que poseer la imagen de Dios le confiere, que comparten la misma dignidad y naturaleza humana, y que ambos también comparten el mandato creacional de representar a Dios en el mundo, y para esto juntos fructificar, multiplicarse y señorear en la tierra, y que nada de eso cambió en la caída, sino que siguió igual. Sin embargo, a pesar de las igualdades que ellos comparten, ¿verdad? Logramos descubrir a lo largo de Génesis del 1 al 3, logramos ver diferencias notables que sí existen entre el hombre y la mujer, pero que no sitúan en desventaja al uno ni al otro, ¿verdad? Y más que nada lo que hace es mostrarnos el orden y el rol que Dios le ha designado a ellos en la creación y que va determinado por su sexo biológico, o mejor dicho, su sexo teológico,
porque es el sexo que Dios biológicamente le ha asignado, de manera que nuestro sexo, nuestra identidad no es una construcción social o personal. Dios ha hecho varón y hembra, él como Dios nos ha creado, de manera que nuestro sexo es de origen teológico y no sociológico. Y dentro de las cosas que descubrimos, ¿verdad? De el hombre y la mujer, es que como creador del hombre y la mujer, Dios le asignó justamente géneros o sexos diferentes a estos dos seres humanos dentro de su creación. También vimos que en el orden de Dios, en Génesis 2:18, ¿verdad? Dios creó al hombre primero y antes que a la mujer. Vimos también en la semana pasada algo muy importante, y es que en Génesis 2 del 19 al 20, Dios se propuso, ¿verdad?, crear, no solo, designarle a Adán la potestad de él poder nombrar todos los animales que él había creado dentro de su creación, y nombrar dentro de la escritura es, es una señal de autoridad, porque es Dios quien nombra, ¿verdad? Y que designa cada cosa por su nombre. Entonces, cuando le da esa función a Adán, está mostrando la autoridad que él está dando, pues, a Adán. Entonces, él encarga el nombramiento de todos los animales que él había creado. Pero también vemos aquí en Génesis 2:19 que Dios forma al hombre, como ya dijimos, primero, pero también al formarlo, ¿verdad? Vemos aquí, Adán los nombró, y el nombre que Adán le puso, a Dios le pareció bien. Dice, Adán llamó a los animales vivientes, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios no le corrigió nada. De manera que él tuvo ese trabajo de mirar cada especie, cada creación de Dios conforme al rol que los animales y toda la creación de los animales y las especies dentro de su creación iban a realizar, y le asignó su nombre debido. ¿Verdad? Algo más que vemos eh, es que por primera vez en Génesis 2:19, Dios le designa al hombre un nombre propio, porque anterior a esto él se está refiriendo al hombre como al hombre. Pero ya en Génesis 2:19, él dice que él y las trajo, que trajo los animales a Adán. Y eso es algo también muy importante, ¿verdad? Y como sabemos, quizás su nombre significa, que en hebreo que es Adama, significa tierra, hijo de la tierra roja, ¿verdad? En Génesis 2:22 aprendemos que el segundo humano portador de la imagen de Dios que fue creado fue la mujer. Dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, hizo dos seres humanos iguales, por todas las cosas que ya vimos y que hemos mencionado, pero también diferente. A uno lo hizo masculino, un sexo biológico, teológico, y ahora crea a una mujer, un sexo femenino, biológicamente distinta al hombre, con las diferencias que poseen esos dos sexos, ¿verdad? Vimos también, o podemos ver también aquí en Génesis 2:23, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Notamos que Dios le confiere a Adán la autoridad de nombrar a este otro ser humano que él ha creado. Y Adán se da cuenta que es distinta de él, sabe que es igual porque procede de él, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, pero a la misma vez se da cuenta que es diferente, y por eso en lugar de llamarla varón 2, le llama ahora varona, porque se ha dado cuenta que es otro género, que es otro sexo. Y vemos aquí claramente la distinción de géneros, de sexo que hay entre Adán y Eva, ¿verdad? Pero también algo que logramos ver es que cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿verdad? Anteriormente se estaba refiriendo a ellos como hombres, porque el nombre de Adán significa hombre.
De manera que cuando nos referimos a los humanos, a las personas, a la humanidad en esos términos, incluyendo hombre y mujer, ¿verdad? Es correcto bíblicamente hablando. No es, como dijimos al inicio, una construcción social, porque la mujer procede del hombre. Entonces, cuando se habla en términos de humanidad, estamos hablando tanto del hombre como de la mujer y lo estamos haciendo, como dirían hoy día, políticamente correcto y más allá de eso, bíblicamente correcto. Pero también vemos en Génesis 2, del versículo 16 al 17, y por razón de tiempo no lo estamos leyendo todo, que fue Adán instruido directamente por Dios sobre sus limitaciones y privilegios dentro del jardín del Edén. Él había dicho que de todo árbol del huerto él podía comer, más del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal no podía comer, porque el día que de él comiere ciertamente él iba a morir. Esa instrucción Adán la recibe de primera mano, directamente de parte de Dios, pero él era el responsable, Adán, de pasarle esa enseñanza, esta instrucción a su mujer. De manera que, bíblicamente hablando, también la instrucción es una función de autoridad, ¿verdad? Como cuando los padres le enseñan a los hijos, lo hacen y es una función de autoridad. Entonces, Adán, ¿verdad? Con la autoridad que tenía, hasta ahora hemos visto que es el líder, ¿verdad? Tenía la responsabilidad de enseñarle a la mujer lo mismo, sobre todo acerca de la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 3:9 vemos que cuando pecan, a quien Dios llama a cuentas y pide cuentas primeramente es a Adán como responsable y líder por sobre su creación, ¿verdad? En Génesis 3:20 vemos que Adán ahora no solo que primero dijo que a la mujer era carne de su carne y hueso de sus huesos y se iba a llamar varona porque procedía de él, sino que ahora después de la caída, Adán es el que nuevamente nombra, le pone nombre y ahora le asigna un nombre personal a la mujer que es Eva y le pone un nombre acorde a lo que ella iba a hacer, a su rol, a su función, porque dice, y quizás en su Biblia también lo dice pequeñito, ¿verdad? Porque ella iba a ser madre de todos los vivientes, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Adán es el que nombra a la mujer, lo cual es muy importante, de manera que antes de la caída y después de la caída, Adán es quien nombra a la mujer, es también quien nombró a los animales. Y Dios en ningún momento objetó las decisiones de Adán. Él le había dado autoridad y él le había parecido que las decisiones de Adán fueron correctas. Entonces Dios honra eso, ¿verdad? Y vemos en Primera de Corintios, si vamos allí un momentico, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15. Mira allí rapidito. Primera de Corintios, capítulo 15, también Romanos, versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando del postrer Adán, refiriéndose a Cristo como el postrer Adán, y yo creo que eso lo sabemos ya de antemano, ¿verdad? Entonces, vemos la comparación o la analogía que hace la escritura de Adán con Cristo. Y sabemos quién es Cristo. De manera que aunque vimos las primeras 2 semanas todas las similitudes, las igualdades en posición, en dignidad, en naturaleza de Adán y Eva, también es cierto que al leer toda la narrativa bíblica nos damos cuenta que sí existen diferencias y son notables, ¿verdad? Y no solo eso, ahora también Adán y Eva comparten algo más, y es la misma naturaleza caída, pecaminosa y depravada. Por lo tanto, aunque Adán lo empezamos a ver ahora más en función de líder y responsable, representante como de Cristo, él no se puede, ¿verdad?, dar golpe en el pecho. Él no se puede jactar, porque los dos también, no solo que comparten la misma naturaleza y semejanza de Dios, pero también comparten la misma naturaleza depravada y caída, producto del pecado.
Así que al pensar y constatar en la escritura todas estas cosas que dice acerca de Adán, ¿significa esto que Dios haya disminuido el valor de la mujer o su identidad por todos los roles y las funciones que Dios le ha dado a Adán? ¿O que Adán es superior? Hay hermanas que están entrando y me han dado el derecho de yo poderle dar entrada. Ojalá y ustedes lo tengan también para yo no estar pendiente y dejarlos afuera. No Bien. se preocupe, yo le estoy dando entrada, no se Ok, preocupe. perfecto. Gracias, mi Ok. hermana. Entonces vemos que no, que todo eso no les resta valor a la mujer. Más bien el cuadro que nos presenta Génesis del 1 al 3 es el hombre con un Dios que está por encima de él, al que se debe someter. Animales y una creación por debajo de él, al que él debe sojuzgar y señorear junto con la mujer. Y a una mujer a la par de él con la cual él debe de reinar y señorear en la tierra. Ese es el orden que encontramos en Génesis, a pesar de todas las distinciones que vemos y los roles que descubrimos acerca de Adán. Entonces, sin embargo, por causa del pecado, desde Génesis 13 en adelante prevalece la contaminación moral y espiritual. El propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal era recordarle a Adán y Eva que Dios es quien determina la medida y el estándar del orden dentro de su creación y la moralidad. Dios es quien pone límites y ellos debían obedecerlo. De lo contrario, iban a darse cuenta que iban a sufrir consecuencias porque Dios es quien tiene la soberanía y la autoridad. Entonces, eso era más bien un recordatorio, no una tentación, sino un recordatorio del estándar y la medida del orden de Dios en su creación, quién tiene el control y a los que ellos se tenían que sujetar. Pero Dios es tan precioso que a pesar de la desobediencia del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y que él estableció la muerte como disciplina si infringían su palabra, si comían de ese árbol, ¿verdad? Su amor es tan grande que muestra su gracia aún en la desobediencia de Adán y Eva, porque si ellos no morían, eso iba a significar que para siempre iba a reinar el mal. Así que ahora ellos tienen la promesa y la esperanza de un redentor que iba a poner fin al pecado, a la muerte y al mal que ellos iban a sufrir. Imagínense que el hombre no muriera con una naturaleza caída y pecaminosa y viviera así para siempre. Así que a pesar de la disciplina de Dios, su disciplina es una gracia, como los padres que corrigen a los hijos. Eso es una gracia, así no parece motivo de gozo, como dice la escritura, cuando un padre en Hebreos disciplina a su hijo, pero al final da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, nos dice el libro de Hebreos. Así que ahora más que nunca la distinción de los roles es vital para el bien de la creación y también de la humanidad. El complementarismo entre el hombre y la mujer ejemplifica la autoridad que existe entre Cristo, entre Dios y su creación, que más adelante nos enseña Efesios, entre Cristo y la iglesia, la relación del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Pero al mismo tiempo está señalando la posición, la autoridad y el rol que tiene Adán, la responsabilidad que él tiene dentro de la creación de Dios y dentro de la sociedad de reflejar a Dios en su carácter, en su provisión, en su trato y en su cuidado de la creación y de la mujer, tal y como se nos dice en Efesios 5, que por razones de tiempo pues no vamos a ir ahí, que él dice que dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla, para todas esas cosas que ya nosotros sabemos. Entonces, ese es el ejemplo, el estándar que el hombre dentro de sus responsabilidades tiene que cubrir, tiene que llenar. Así que dentro de la creación, Adán tiene la responsabilidad de la relación, pero no el derecho. Eso es muy importante. El derecho solo lo tiene Dios. Pero a causa del pecado, la relación ahora se va a volver tensa, ¿verdad? Y va a haber una lucha
de dominio y enseñoreamiento, no con la creación, sino entre ellos. El hombre para con la mujer y la mujer ofreciéndole resistencia, ¿verdad? Ya el cuidado que el hombre debía tener de ella y que debía sentirse halagada y honrada con eso, ahora ella entiende que es una imposición, que es un control, ¿verdad? Y que ella puede seguir su vida, pues, tomando sus propias decisiones como había acabado de hacer, ¿verdad? Así que la caída afectó al hombre en su trabajo, porque ya sabemos que en Génesis 3 dice que el hombre iba a comer con el sudor de su frente, que la tierra le iba a negar el fruto, el hombre iba a tener que ejercer fuerza, sabiduría, va a tener que trabajar y labrar bien la tierra para que le dé su fruto, porque la tierra, aunque va a dar su fruto, se va a negar, porque ella también fue corrompida. Ya no es simplemente como todo lo que él encontró en el Edén, que tenía su fruto ya adulto y maduro y le iba a brindar todo, como dicen en nuestro argot dominicano, coger los mangos bajitos. No, no, no. Ahora él va a tener que labrar y bajarse a que la tierra le dé su fruto, ¿verdad? Entonces iba a haber esa tensión entre el hombre y la tierra, entre el hombre y su trabajo, pero también entre la relación del hombre con su mujer. Pero también iba a haber tensión entre la mujer y su marido, ¿verdad? Pero la mujer en relación con su familia, y eso lo vimos inmediatamente con Caín y Abel, ¿verdad? Así que para establecer y proteger el rol y las responsabilidades de ambos, Dios establece un orden funcional. A mí se me ocurre que como Adán se quedó tranquilo y silencioso cuando Eva decidió comer del árbol y darle a él, que el hecho de que el hombre tenga que ejercer ahora su autoridad con trabajo, porque la mujer se le va a oponer y porque él también se iba a querer imponer, es una medida de que la mujer haga que el hombre suba para hacer su papel y no de que ella se le sube encima. Es para que la mujer entienda que ella se tiene que someter a Dios y dejar que el hombre haga su papel. ¿Cuántas de nosotras, verdad, reclamamos? No, porque este hombre que no cumple su papel como sacerdote de la casa, porque él no es espiritual, porque esto y que lo otro, entonces quiere tomarle el papel. No, es para que la mujer ayude al hombre a que haga su función, a que realice su liderazgo que le corresponde y no que lo usurpe a razón de que él es más pasivo, más lento, sino que ella, por amor a Dios y obediencia a Dios, se someta para que, ¿verdad? Como dice la palabra, que es necesario que nosotros menguemos y Cristo crezca. Y es el mismo caso, ¿verdad? Entonces, Dios ha puesto un orden para proteger. Y porque lo cierto es que son diferentes. La mujer tiene ciertas habilidades dadas por su diseño biológico, por su naturaleza, que el hombre no tiene, y viceversa. Entonces eso es algo que ellos van a tener que respetar, ¿verdad? Es como que pedirle a un árbol de limón que dé manzanas. Y a veces nos pasa en nuestras relaciones que uno al otro le quiere exigir algo que no puede dar, porque no fue diseñado para eso, por más que se esfuerce en quererlo hacer, por más que el hombre quiera ser mujer, jamás va a poder embarazarse. Y por más fuerte que sea una mujer, jamás tendrá la fuerza de un hombre, por decir algo, o embarazar, ¿verdad? A otra mujer. Entonces hay cosas que simplemente nunca se van a lograr porque por diseño Dios lo hizo así, ¿verdad? Entonces ahora el hombre va a tener que trabajar con fuerza y el sudor de su frente, pero a la vez ese hombre que trabaja con fuerza y sudor tiene que ser delicado, tiene que amar y tratar a la mujer como vaso más frágil. Y la mujer astuta, ¿verdad? Y que es muy sabia, ahora tiene que respetar a su marido y someterse a su liderazgo. Lo tiene que hacer con modestia y sabiduría. O sea, no a regañadientes, no arrastrando los pies. Lo tiene que hacer con amor para que el hogar, para que la creación de Dios funcione como Él ha determinado, pues que debe de funcionar. Así que tanto Adán como Eva iban a desarrollar su rol definitivamente, porque así Dios lo diseñó y lo determinó, pero iba a ser con dificultades, con frustración, con oposición, con resistencia, por causa de la presencia del maligno y por causa también de su naturaleza que ahora está caída por causa obviamente del pecado. Así que en medio de todo esto y lo que descubrimos acerca del hombre,
También sabemos y descubrimos que la mujer no es menos. Dios enalteció a la mujer señalándola como la depositaria y el canal de bendición a través del cual vendría la promesa del Mesías. De su descendencia vendría aquel postrer Adán, hijo del hombre, Mesías prometido, que nos redimiría del pecado, de la miseria espiritual y de la muerte eterna. Aquel que le iba a dar el golpe de muerte al enemigo, que nos brindaría vida en abundancia al arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en él. Por eso es que le dijo a la serpiente en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que conocemos como el protoevangelio, la primera vez que se predica el evangelio, diciendo lo que pasa que ahí está encubierto y lo venimos a descubrir más adelante a lo largo de la escritura en la medida que el Señor va revelando en su palabra, ¿verdad? Que él estaba diciendo que iba a tener a uno que iba a, obviamente, darle el golpe de muerte a Satanás, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Eva creyó lo que Dios le dijo. Porque seguido en el capítulo 4 ella dice aquí en el capítulo 4, el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, ya vemos la promesa, ¿verdad? Porque la madre de todos los vivientes, entonces la conoció, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella había entendido que Dios le había perdonado. Dios le había vestido con las pieles de los animales, o sea, hubo derramamiento de sangre, porque dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, perdón de pecados. Ella cree que ciertamente iba a seguir viviendo aunque murió espiritualmente, pero que ahora Dios la ha redimido por pura gracia, no por nada que yo hubiera hecho, al contrario, acababan de meter la pata hasta lo profundo, al desobedecer a Dios, al querer declararse independiente y dioses por sí mismo, tomando sus propias decisiones, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios se creyeron sus propios dioses. Entonces, ahora Dios le da esta promesa y ella la cree, porque dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero Eva jamás pensó que lo que Dios le dijo era algo que iba a durar más de 2000 años. Ella pensó que el próximo hijo que tuviera, que el primer hijo que tuviera iba a ser ese hijo que iba a aplastar a la serpiente, que lo iba a sacar de su miseria espiritual, del hecho de morir, de tener que morir ahora, ¿verdad? Sin embargo, no fue así. Pero sabemos que Eva lo creyó y que transmitió esa promesa de Dios a las mujeres de su descendencia. Porque seguido vemos que las otras mujeres estuvieron muy pendientes cada vez que daban a luz. Esto era muy, muy importante, ¿verdad? Por si acaso una de ellas sería la agraciada de dar a luz a ese hijo de la promesa que él le había hecho a Eva, por lo cual la fertilidad y el dar a luz hijos tomó relevancia para el pueblo de Israel. El hecho de concebir y de ser padres saltó a la primera plana. Era de suprema importancia para el pueblo de Israel, primero por el mandato creacional que Dios les había dado, de que se tenían que multiplicar y llenar la tierra, para llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios, de los portadores de la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, porque alguna de ellas podía ser la agraciada de tener al hijo de la promesa, de esa simiente que iba a aplastar al enemigo y sacarlo de su miseria espiritual, una promesa espiritual que Israel luego tornó en política, ¿verdad? Pero que en todo tiempo fue especial. Entonces, el pueblo de Israel valoró siempre y desde el principio a la mujer. Sí es cierto que los pueblos paganos alrededor de ellos no, como al día de hoy la mujer no vale nada y la mujer misma se sigue desprestigiando al creerle al enemigo. Todo lo que se dice en las redes y en el mundo y en las canciones es un artículo nada más de lujuria para los hombres, y mientras más enseñe y se desvista,
pero no para Israel. Porque Dios le había dicho que la tenía que honrar. Él hacía la función de Dios delante de ella, de Cristo con su iglesia. Ella podría ser la portadora de aquel que vendría a sacarlo de su miseria espiritual y eventualmente, como ellos creían, política, ¿no? Entonces la mujer siempre fue tenida en alto honor. Además, leemos a lo largo de las escrituras y tan pronto como por ejemplo en el libro de Proverbios, un libro lleno de consejos en Proverbios 1, capítulo 8, que cuando Salomón le empieza a dar consejo a su hijo, le dice en el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ellos sabían que la mujer tenía valor. Sabía Adán de primera mano que ella había sido carne de su carne y hueso de sus huesos, que los dos poseían la misma imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto era muy importante y por eso es que Dios le encarga al hombre a cuidar a la mujer, porque ahora la mujer iba a ser el blanco de ataque del enemigo, porque el enemigo sabía que la simiente que lo iba a aplastar venía por medio de la mujer. ¡Ja! Entonces, él continuamente le iba a estar persiguiendo y atacando, y por eso allá en Apocalipsis, creo que es como el capítulo 15, habla de una mujer con un hijo, ¿verdad? Y quizás ustedes veían en la película de La Pasión de Cristo que había el diablo que andaba como con un bebé, ¿no? Y Satanás quizás por eso, ¿verdad? Se acercó a la mujer, ¿verdad? Entonces vemos que como el enemigo la iba a perseguir ahora por ser la beneficiaria del nacimiento del Mesías, ahora los ataques son contra ella. Son contra ella. Y entonces la función de Adán no es aplastarla, obvio, sino nunca iban a salir de la miseria. Además de iban a volver a desobedecer a Dios. Tenía que protegerla, tenía que cuidarla, de manera que es un privilegio y una bendición el orden que Dios puso en la creación al poner al hombre a liderar, ¿verdad? Y a poner a la mujer ser cuidada por el hombre. Y cuando pensamos en Cristo y la iglesia, quizás nos podemos preguntar, ¿tiene fuerza la iglesia? Sí, pero es Cristo el encargado de interponerse en su cuidado y de los sufrimientos de los integrantes de su iglesia. Es el encargado de interponerse ahora entre los embates del enemigo y cada uno de los que él ha comprado con su sangre. Tiene fuerza la mujer definitivamente, pero es el hombre el designado por Dios para amarla, para cuidarla como a su propio cuerpo y hasta dar su vida por ella como Cristo a la iglesia. Podríamos tener nosotras una bendición más grande, ¿no? O usted quiere morir por su esposo y ser la encargada de eso. No creo. Yo no. De manera, mis hermanas, que no es la fuerza del hombre o el imperio mundial de turno que trae o trajo salvación, sino el cuerpo frágil de una jovencita insignificante que trajo salvación a través de su cuerpo frágil, María, y el de su hijo molido por nuestros pecados y colgado en una cruz, el Hijo de Dios, que nosotros obtenemos salvación en completa humillación y debilidad. Ese era el choque más grande para el pueblo romano y aún para el pueblo judío. Pero ¿cómo que este hombre, que es un total fracaso, que está colgado en el madero, dice que él es el rey? Que él vino a redimir a quién. Míralo dónde está. Pues si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. No lo podían concebir, no lo podían entender, porque en términos humanos pensamos en fuerza física, en lo que nosotras podemos lograr. Y por eso Cristo ha dicho, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando más débil soy, soy fuerte, porque es Cristo el que entra a obrar en lugar nuestro. De manera, mis hermanas, cuando nosotras veamos a una mujer inconversa, una mujer turbada, veamos a una mujer herida y dominada por el pecado, engañada por las mentiras de Satanás, por el mundo y aún por su propia carne. Pero también
no dejemos de ver en ella a una mujer en necesidad de rescate, de liberación, y con el potencial de ser hecha hija de Dios mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo que produce el nuevo nacimiento. Recordemos a Eva, recordemos a Rahab, a la samaritana, a la mujer adúltera, a la mujer sirofenicia y a Ruth, entre muchas otras que pudiéramos quizás mencionar. Más bien acerquémonos con misericordia y compasión y prediquémosle el evangelio de la gracia de Dios para salvación. Ella también, así, al igual que nosotras, al igual que los gentiles del primer siglo, puede ser asimilada e injertada dentro de la simiente del Mesías y convertirse en una hija de Dios por la fe en Cristo, familia de la fe, parte de nuestra iglesia. Seamos una portadora de las buenas nuevas, una madre, una hermana, una abuela, una tía, una hija, una amiga, una mentora, un ejemplo de Cristo y una maestra del bien para esta mujer que está en pecado, que está atribulada. No seamos, que es lo que lastimosamente muchas veces pasa dentro del pueblo de Dios. Así que mis hermanas, como ya hemos dicho, Eva murió sin ver el cumplimiento de la promesa del hijo que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Cualquiera pensaría, wow, la primera promesa y falla. Pues fíjense que no. Nosotras hoy sabemos que no. Pero como ella creyó a Dios, la historia siguió y las mujeres siguieron creyendo. De manera que aunque Dios no se haya manifestado aún en medio de tu problema de la manera en que tú quisieras o de la manera que él ha prometido, Dios no es hombre para que mienta. Dios está contigo en medio de tus circunstancias y él va a obrar. Y lo va a hacer por amor de su nombre y porque tú eres la oveja de su prado. Él pagó a precio de sangre por ti. No fue con oro ni con plata, ni con cosas perecederas y corruptibles, sino con su sangre preciosa. Pero las cosas se hacen en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y mientras tanto, en la espera, Él nos está esculpando, ¿verdad? No está esculpiendo, perdón, nos está dando forma como a barro en manos del alfarero. Estamos en el fuego de la prueba para darnos forma y quizás también para traernos aún más cerca a Él, para tener un mayor grado de intimidad. Hermanas, pasaron desde Adán y Eva hasta la venida de Cristo alrededor de 4,000 años antes de que se cumpliera la promesa del advenimiento de Jesucristo. Ay, mi madre, ¿cómo que nosotros nos desesperamos porque ha pasado unos meses, unos días, unos años, 10 años, 20 años? ¿Cómo es eso? Dios es fiel. Dice Hebreos que fiel es el que prometió, el cual así también hará. Y Dios cumplió su promesa. Él ha sido fiel. De manera que Él obró en la vida de Eva, Él obró a lo largo de la vida de todas esas mujeres que estaban esperando y por eso cuando alguna de ellas no veía que era fértil, no podía dar a luz, sufría. Pero Dios había hecho la promesa. Claro, eso no implicaba que todas las mujeres de Israel iban a parir y ser fértil, como hoy día tampoco, ¿verdad? Pero tanto el hombre como la mujer entendieron la importancia de la multiplicación, de tener descendencia, de la maternidad. Y lo vieron siempre, no como un estorbo como nosotras hoy en día. Lo vieron como un honor de parte de Dios y su responsabilidad primaria. Dice la palabra que bendito es el fruto del vientre de la mujer. Y no podemos olvidar eso. Así que la fertilidad y la procreación era importante porque afirmaba y extendía el dominio sobre la tierra, la multiplicación que Dios había dicho, pero también la posibilidad de ser padre del Mesías prometido por Dios para su pueblo de Israel, ¿verdad? A lo largo de los años, como también hoy día, aunque por causas diferentes, los hijos siguen siendo bendición de parte de Dios para con cada uno de los hijos. De manera que por eso vemos que Ana suplicaba y lloraba por un hijo allá en el libro de Primera de Samuel. Pues por eso vemos que Tamar se hace pasar por una ramera en Génesis 38 para poder darle descendencia a su futuro esposo y continuar la línea por donde vendría el Mesías, ¿verdad? Por eso vemos que Jocabed esconde a su hijo Moisés
Interesante, ¿verdad? Por eso las hebreas, las parteras en Éxodo 2 hacen caso omiso a la orden de Faraón sobre la matanza de los niños hebreos. Señores, desobedecer a Faraón no era cualquier cosa. Fue el primer caso de desobediencia civil. Y lo hacen no los ciudadanos egipcios, lo hacen los hebreos que eran esclavos en Egipto. ¿Sabrían ustedes lo que le podía costar eso a las parteras? Sin embargo, ellas no mataron a los niños. Y cuando nace Moisés, su madre lo esconde y lo pone en un carrizal, como nosotros sabemos, en el río Nilo, donde las aguas lo llevaron hasta, providencialmente, hasta donde se bañaba la hija de Faraón, quien lo prohijó. Porque quién sabe si ese sería el Mesías. Bueno, él no fue el Mesías, fue un tipo, un ejemplo del Mesías y parte de la descendencia a través de la cual vendría el Mesías. E interesantemente, Dios usó a 6 mujeres para preservarle la vida al libertador humano de Israel, que fue Moisés. Usó a las parteras Cifra y Fua en Éxodo 1. Si buscan en Éxodo 1, lo van a ver ahí, que es el libro siguiente después de Génesis. Vamos a ir allá para leer un versículo ahí, no dejarlas perdidas. Dice allí, en Éxodo capítulo 1, perdón, no, Éxodo, espera que estoy confundida, en un momentico. Fua y todos los egipcios amargaron su vida con servidumbre, pero la partera temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de los egipcios, sino, mírenlo aquí en Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Así no importaban las mujeres, porque el Mesías no iba a ser mujer, iba a ser varón, masculino, representar, bueno, el Mesías, el mismo Cristo, no ya un representante, sino el mismo Dios encarnado. Entonces vemos que estuvieron Jocabet, las 2 parteras, estuvo Miriam, o sea, la hermana de Moisés, estuvo la hija de Faraón y su criada, pero también estuvo Séfora, ¿verdad? La esposa gentil que desobedeció a Dios. Bueno, eso fue más adelante, que porque Moisés había desobedecido a Dios en circuncidar a sus hijos varones, ¿verdad? A su segundo hijo, y para que no muriera él repentinamente, ¿verdad? Ella se interpuso y lo llevó para que fuera circuncidado. Entonces vemos el papel de las mujeres obrando, siendo fiel al mandato de Dios, creyendo a Dios, obedeciendo a Dios. Más adelante luego vemos que Salmón se casa con Rahab, ¿verdad? La ramera, tienen a Boz, y Rahab es la segunda mujer después de Tamar que menciona la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Ruth le pide a Boz que la redime en matrimonio para darle descendencia a su difunto esposo. Ella es la tercera mujer que está en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos que a través de Ruth y de Boz viene Obed, el padre de Isaí. Isaí es padre de David, y de David viene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 1 para que no lo pierdan. Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Wow, no hay que confundir. Por eso las genealogías, la descendencia era tan importante, porque ellas tenían que llevar bien en cuenta por dónde era que venía y quién sería, porque se podían levantar muchos falsos cristos, como se han levantado muchos hoy, ¿verdad? Diciendo yo soy el Cristo. Había uno en Hialeah, aquí en una ciudad cercana a nosotros. El hombre hasta preso fue después de un tiempo. Entonces vemos el papel que jugaron las mujeres tan importante en torno a la maternidad, en torno al cuidado de los hijos, en torno a la obediencia a Dios, aún arriesgando sus propias vidas y yendo en contra del mundo, como los hicieron las parteras hebreas y las mujeres allá
en Egipto. Entonces sabemos, hermanas, y vemos que la mujer es hecha del hombre, carne de su carne y hueso de sus huesos, después del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, a causa del hombre, porque no es bueno que esté solo, y para el hombre le haré una ayuda idónea. Ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Pero eso no engrandece al hombre como un rey. Esa es la iglesia que Cristo está formando, y el hombre figura como tipo de Cristo, pero no le debemos obediencia ciega, sino tenemos que sujetar por amor a Cristo, para que el mundo vea entre la relación del hombre y de la mujer, la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Pero el hombre también tiene que estar dispuesto hasta dar su vida por su mujer, por la mujer. De manera que esto no es asunto de quién está más arriba o quién está más abajo. Cada quien tiene su responsabilidad de acuerdo al diseño biológico y teológico que Dios le dio a cada uno, y el rol que conforme a eso los puso a desempeñar en la creación. Si la tuerca no tiene el anillito, no aprieta, no se puede, ¿verdad?, sujetar las cosas. Entonces es muy importante. Entonces la mujer se hizo para el hombre fue hecho de la tierra para el trabajo, pero la mujer fue hecha del hombre para el hombre. Al haber sido hecha de carne y hueso, ella es sensible y relacionable. Como lo decía anteriormente, quizás por eso es que Satanás le fue tan fácil acercarse a ella y entrar en conversación. O no sabremos nosotras si nos encanta hablar y relacionarnos más que los hombres, pero por mucho. Entonces la estrategia de Satanás fue, bueno, lo voy a hacer dudar en su mente, desear en su corazón, ¿verdad? Porque somos súper sensibles, y desobedecer con su voluntad. Somos de voluntad fuerte nosotras las mujeres, ¿verdad? Y entonces así el enemigo trataría de trastocar el plan de Dios. Aquel enemigo que sabemos por Ezequiel que fue arrojado desde el cielo porque quiso sentarse allá y hacerse Dios, y fue arrojado de allí. Entonces la idea principal de Dios acerca de la mujer es que ella es una esposa para su esposo, una madre y maestra para sus hijos, según vimos en Proverbios, ¿verdad? Ella es el corazón del hogar, ella es la anfitriona para los visitantes y un apoyo para todos. Las mujeres somos el fundamento y no el sótano del hogar. Eso es importante. Somos las dadoras de vida, las cuidadoras del hogar y el punto de crecimiento de la familia. Y si tiene duda, pues nada más hay que leer, además de todo el Antiguo Testamento, lo encontramos resumido en la mujer de Proverbios 31, del 10 al 31, ¿verdad? Sin embargo, erróneamente, cuando pensamos en los roles del hombre y de la mujer, ¿verdad?, inmediatamente nuestra mente se traslada, en términos del Antiguo Testamento, porque no estamos viendo la iglesia todavía, a la sinagoga, ¿verdad? Inmediatamente, como lo hacemos hoy día, se nos traspasa, se nos remonta a la iglesia. Pero conforme vemos a lo largo del Antiguo Testamento, el judaísmo no es una religión basada en una sinagoga, ni siquiera en el tabernáculo ni en el templo. Allí se iba a ofrecer sacrificios por el pecado. El 97% del judaísmo ocurre en el hogar, y es lo que debe de suceder en el cristianismo. El hogar es la institución más sagrada, primera e importante que Dios creó, y la más importante para los judíos. No hay futuro, amadas, no hay sociedad, no hay moralidad y una sociedad justa sin un hogar. Eso es sumamente importante. Entonces, se puede vivir sin sinagogas, sin centros judíos, sin templos como viven ellos hoy, pero no sin hogar. La sociedad por igual puede prescindir de la sinagoga, de las instituciones, pero no puede prescindir del hogar, porque entonces no hay sociedad. De lo contrario, si ellos no pudieran prescindir del templo, ya se hubieran extinguido los judíos, amén de todas las persecuciones que han tenido, ¿verdad? De los holocaustos y todas las cosas, y de los problemas en que están metidos hoy también, ¿verdad? Entonces, mis amadas, se necesitan hogares sólidos, ¿verdad? El hogar es el centro de la vida judía. Era allí donde se nutría, se cuidaba, se enseñaba y se fortalecía a los hijos.
para que conformaran la sociedad que Dios había dicho que ellos formaran, lleno de portadores de la gloria de Dios. De manera que el papel de la mujer no era cualquier cosa, no era algo sin importancia, ¿verdad? Y por eso Dios estableció deberes y roles tanto para el hombre como para la mujer. Y obviamente la mayor responsabilidad de incidencia en la vida del hogar, Dios se la entrega a la mujer. La mayor influencia que se puede ejercer hoy día no es en YouTube, es en el hogar. Eso es lo que verdaderamente impacta y transforma vidas y sociedades. Entonces nos podemos deshacer de todas las instituciones, pensaba el pueblo judío, pero no del hogar, y lo habían tenido claro por la misma instrucción de Dios, los mandamientos de Dios. Y cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 12, pueden buscarlo, aunque no lo vamos a leer por asunto del tiempo, allí aprendemos que cubrir y proteger las partes del cuerpo humano que aparentan más débiles son las más necesarias. Y las que nos parecen menos dignas en el cuerpo las vestimos más dignamente, con mayor decoro. No es porque no sean importantes, son las más necesarias. De manera que cubrir y proteger a la mujer no es cruel, no es un castigo de parte de Dios, un insulto, sino es un honor, es un privilegio, una bendición. Y honramos a Dios cuando nos ocupamos de nuestro rol y de cumplir el orden que Dios nos ha dado, cuidándonos unos y otros conforme al orden de Dios en la familia. Así que la diferencia entre el hombre y la mujer, que van desde lo biológico hasta lo espiritual, son distintivos que los caracterizan y no debilidades de ninguno de los géneros. Tenemos que aprender a pensar en términos bíblicos. No es lo que dice el mundo, que porque eres mujer es un sexo débil, que no sirve, que el hombre que es más y porque tiene más fuerza. No, 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 no. Nuestras diferencias son sagradas, son santas, son bendiciones, son distintivos que nos destacan. Como hombre y como mujer hay gran honor en ser mujer, hay gran honor en ser hombre para el que lo es. No, no todo, mis amadas, en la vida se trata de ser Dios con las personas que Él ha creado conforme al sexo que le dio para el rol que los diseñó. Y es por eso que existen mandamientos que son específicos de cada sexo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hay mandamientos diferentes para hombre y para mujer? Y bueno, creo que la pregunta debería quizás ser, ¿qué hay en el mandamiento que se aplica solo a uno o al otro? Hay ciertos mandamientos que son universales. No roben, no maten, no adulteren, no levanten falsa acusación. Hay mandamientos que son para determinados pueblos, para los judíos o para los gentiles, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver es qué enseñan esos mandamientos a esas personas, que Dios se las prescribe particularmente a ellos, ¿verdad? Hay ciertos mandamientos que están orientados hacia un espacio determinado, para un lugar u ubicación geográfica determinada, el hogar, el templo, la sinagoga, etcétera. Hay ciertos mandamientos que están orientados en el tiempo, para un tiempo determinado dentro de la historia, para cierto día de la semana, no dejando de congregarnos como algunas tienen por costumbre, el primer día de la semana, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertos mandamientos que tienen cualidades que se adaptan mejor tanto al hombre como a la mujer conforme al diseño que Dios le dio, conforme a su género. Y hay ciertos mandamientos que deben de ser cumplidos por ambos, como multiplicarse, como reinar en la tierra, señorear en la tierra y ejercer dominio sobre la tierra, como instruir a los hijos. Pero hay roles que solo pueden ser realizados por mujeres, como dar a luz. Hay roles que solo pueden ser desempeñados por los hombres, como embarazar a la mujer o fecundar, ¿verdad? Hay cosas que se desempeñan mejor en la fuerza del hogar. Entonces Dios diseñó al hombre para que fuera el pasar la mayor parte del tiempo en el desempeño público fuera del hogar, pero la mujer como el corazón del hogar, para estar ahí en la crianza, la amonestación, la instrucción de los hijos, ambos iguales en nivel con funciones diferentes, ¿verdad?
Entonces, inclusive, si vemos el retrato de la mujer de Proverbios 31, nos daríamos cuenta que las mujeres tenían mayor instrucción, por llamarle de alguna manera mundana, porque el hombre siempre estaba estudiando las escrituras o en la guerra o ejerciendo su función de profeta o de rey o de levita en el tabernáculo. Y uno, ¿verdad? Era la que hacía tela y vendía el mercader, era la que compraba propiedades, consideraba la heredad y la vendía. Era la que hacía todos esos negocios. Era una administradora sumamente competente. Dice Proverbios 31 que su marido no carecía de ganancias en el versículo 11. Una mujer sumamente competente, ¿verdad? Entonces vemos que la mujer por eso tenía más educación, no solo en aquel entonces, sino también hoy día entre los judíos. Los hombres se la pasan metidos estudiando de que la Torá, el Tanakh, el Antiguo Testamento. La mujer es la que está enfrente del hogar, de los hijos, que hace ciertas carreras y demás. Y el Señor los ha bendecido porque no hay quien tenga más dinero que los judíos. La banca mundial la controlan los judíos. Las 6 mujeres más poderosas del mundo, más billonarias, son mujeres judías. Y por más que los han querido extinguir, miren dónde están. Una nación más sumamente pequeña y es la nación que más premio Nobel ha ganado. Porque aunque ellos están equivocados, ¿verdad? Honrar a Dios tiene consecuencias. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y tenemos que aferrarnos a ella. Pasaron 4000 años antes de que María saliera encinta, pero esas mujeres siguieron creyendo a Dios. Siguieron creyendo a Dios de que vendría aquel. ¿Y cuál de ellas sería? Se aferraron, mis hermanas. No nos cansemos de esperar en Dios, de confiar en Dios, de obedecer a Dios. De manera que reconocer el género es celebrar la humanidad que tenemos, la identidad que Dios nos ha dado. Es un tributo. Es como cuando nosotros reconocemos la cultura de otra persona. ¿De qué país eres? ¿Cuánto nos halaga cuando otro, tú eres de tal país, me encanta, lo visité, ¿verdad? Lo mismo es con nuestro género. No queremos que nos confundan con quien no somos. No hay nada malo en eso. Y mientras los demás pueblos siguen denigrando a la mujer, eso no es lo que debe de suceder dentro del pueblo de Dios. No nos sintamos al menos porque somos importantes. La vida de todas esas mujeres que encontramos en la escritura nos hablan del plan de redención hasta llegar a María en Cristo, desde Eva, y por eso todas ellas estaban muy activas en su papel hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso se va a hacer por obediencia a Dios, por cumplir nuestro rol, por mantener hogares sólidos, centrados en la palabra, centrados en Cristo, mirando a Cristo, ¿verdad? Y cumpliendo el rol para el cual Dios nos ha llamado según sus propósitos y sus planes redentores en Cristo Jesús con nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Amén. Sí, buenas. Yesenia. Amén, aquí estoy. Damos gracias a Dios. Un banquete tenemos. Gloria a Dios. Vamos a entrar ahora en el tiempo de preguntas y respuestas. No veo nada aquí en el chat, pero si hay alguna de ustedes que se siéntase libre en levantar su mano, le podemos quitar el mute o también usted misma lo puede hacer para hacer alguna pregunta para nuestra hermana Violeta. ¿Cuál es la primera que se va a animar? Vamos a ver. No hablen todas al mismo tiempo. ¿Quién se anima? A ver. Un comentario. Cuando, cuando la hermana hablaba del hogar y de cómo Dios todo lo hizo en orden, puso un orden quién iba a ser el líder, quién iba a ser la ayuda idónea y cuáles eran los roles de la ayuda idónea y los roles del hombre. En ese sentido, trasladándola a hoy día, cómo nosotras, en vez de creerle al enemigo la mentira de que nosotros podemos ser igual a Dios, ¿qué herramientas les da a las mujeres hoy día
para que estén alerta, porque a veces los pensamientos vuelan y podemos pensar que sí podemos ser igual a Dios. ¿Qué herramienta le puede dar a las mujeres, a las jóvenes y a todas las mujeres para combatir eso? Porque realmente el enemigo está al acecho, nosotros estamos ahí. Pero ¿qué usted nos puede recomendar? Excelente pregunta, mi hermana. Bueno, tenemos que cuidar nuestra dieta espiritual. Tenemos que cuidar en qué pasamos el tiempo, qué vemos, qué miramos, qué leemos, dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, cómo nos estamos nutriendo, porque todo eso tiene un impacto en nuestra vida, repercute en nuestra manera de pensar. Y de los pensamientos, de la abundancia del corazón habla la boca. Procedemos, lo vimos en la vida de Eva. Entonces, es sumamente importante el tiempo que dedicamos a la palabra, a congregarnos, a relacionarnos con hermanas en la fe que están caminando firme, que nos ayuden a vivir la vida cristiana, ¿verdad? En lugar de estar llenándonos quizá de cantidad de películas de Netflix o sabe Dios cuántas cosas que no nos enseña nada, que no nos edifica, oyendo a todos estos y supuestos influencers de YouTube, todas estas canciones mundanas que lo que hacen es hacernos seguir creyendo todas estas cosas que más bien nos sentimos de que poderosas, pero lo que nos están es socavando, ¿verdad? Y exponiendo cada vez más. Entonces, nuestra dieta espiritual es sumamente importante. Amén. ¿Alguien más se anima? Hola, buenas noches. Perdón, no levanté la mano, se me fue. Tranquila, es de aquí ya, Mela. Estaba nada más como para aportar, estudiando en la mañana Lucas 14:26 y estaba haciendo un apunte como que, bueno, Dios nos manda a veces cuando tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Lo que preguntaba ahorita la hermana, tenemos una mente caída frente a una prueba y como decía Viola ahorita, digamos, uno a veces quiere reaccionar en sus propias fuerzas. Nos damos cuenta cuando tenemos una vida espiritual activa en las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando no estamos, queremos reaccionar con nuestras propias fuerzas, pasar encima de la voluntad de Dios, oponiéndonos a su voluntad, pero cuando estamos fortalecidos espiritualmente, como ella decía, viendo la lectura de la palabra, en oración, nos damos cuenta cuando hacemos frente a las dificultades. Y precisamente hoy que estaba leyendo Lucas, decía, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre y mujer, hijos, o sea, me llevó al morir el yo todos los días, ¿verdad? Porque Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ese es como el morir al yo todos los días. Algunas veces ponemos muchas cosas más importantes antes que Dios, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que Violeta también decía, de que Dios es quien pone límites y que ellos iban a recibir consecuencias de su caída, pero a pesar del pecado que ellos cometieron, Dios mostró su gracia al poder ser ellos los portadores de la descendencia humana y llevarnos al Salvador, ¿verdad? Con la redención de Adán y Eva. Me gustó mucho esa parte. No lo había visto desde ese punto de vista donde ver que a pesar del pecado, Dios tuvo misericordia de ellos y los llevó a ser los portadores de la descendencia, ¿verdad? Para El Salvador. Muchas gracias. Gracias, Mela. ¿Alguien más? Marta Bautista. Sí, soy yo. Hola, ¿cómo están? Dios te bendiga. Dios les bendiga a todas. Me gustó mucho la parte de Violeta donde hablaste de esos hogares sólidos, porque a veces ponemos más lo que se hace en la iglesia y esperamos mucho más de lo que la iglesia nos puede dar o le puede dar a nuestros hijos que lo que nosotras mismas podemos aportar, podemos. Y eso de que es cierto, los judíos no tienen dado de congregarse así, o no tuvieron y están ahí sólidos. Y es algo que nosotros tenemos que fomentar mucho en nuestros hogares. Porque como te decía, a veces pedimos mucho más de las iglesias como institución, y tú la semana pasada dices que la iglesia no es una institución, es un organismo vivo. Y es nuestra responsabilidad
hacer de nuestra iglesia ese santuario en donde haya respuestas. Y es bien complicado, o sea, sí se complica mucho y necesitamos mucho la ayuda de Dios para que eso realmente sea así con nuestros hijos. Muchas gracias, Loreto, por eso. Es una confirmación del Señor hacia mi vida. Amén, mi hermana. Gracias por tu participación. Gracias. Fior. Cuando la hermana Violeta estaba hablando de la sumisión hacia el esposo, yo estaba pensando, y yo digo, nosotros como creyentes tenemos que orar siempre al Señor para que, o sea, para ser sumisa con nuestros esposos. Porque, por ejemplo, yo que vengo de unos padres que no son cristianos, que a uno lo que le dicen, oh, sé sumisa, o sea, si tú eres sumisa, como maltrato y esa cosa, o sea, que ese es la parte sumisa que la persona que no son cristianos ven, que Dios nos ayude a verlo bíblicamente para, para nosotros ser sumisa con nuestros esposos. Gracias, Fior. Sabes que yo estuve en preparación para estas clases, estuve viendo muchos videos acerca de la vida judía y las mujeres judías hablando, porque como que en los últimos tiempos se han abierto un poco más y ya salen en YouTube y hablan. Y vi varios videos en donde habían entrevistadoras, inclusive una de ellas fue Oprah Winfrey. Y la pregunta que todas siempre hacen es que por qué viven como tan subyugadas y tan relegadas a un segundo plano. Y ellas todas se reían de una manera muy natural. Ellas decían, nosotros no estamos subyugadas por nadie. Nosotros simplemente estamos ocupando el rol que Dios nos puso. Nadie nos está aplastando, nadie nos tiene pie encima. Yo no sabía, dice, una llegó hasta a decir en una entrevista, dice, bueno, yo no sabía que yo estaba subyugada. Yo estoy honrosamente desempeñando el papel que Dios me ha dado y estoy feliz con hacerlo. Criar a mis hijos, estar en el hogar, sí trabajo, porque también varias de ellas eran profesionales y una enseña en una universidad, otra atiende los negocios, pero ella dice, yo no quiero ser mi esposo, yo no me veo subyugada, yo vivo una vida feliz basada en todo lo que Dios me permite hacer como mujer. Entonces, pero nosotras, lo que pasa es que al estudiar la Biblia o la escritura de ellos, que es el Antiguo Testamento, ellas están enteradas y sumergidas en lo que ellas entienden que Dios le está diciendo, que es su rol, que es lo que deben de hacer, y están felices al desempeñarlo. Nosotras tenemos el oído demasiado en el mundo y los ojos más en los medios sociales, las redes, la televisión, el cine, que en la palabra de Dios. Entonces nos llena toda esa información que forma la cosmovisión que nosotras tenemos y por las cuales vivimos, en lugar de por lo que enseña la escritura. Entonces, por eso esas mujeres yo las veía y se podían reír. Parte de lo, por ejemplo, de lo que ellas hacen, ellas entienden es que se deben de cubrir el pelo. Entonces viven siempre con pelucas o con pañuelos y cosas, pero ellas no lo ven como nada malo, ¿verdad? Porque ellas entienden que ellas deben de ser hermosas para sus maridos y bueno, se tapan el pelo. No sé, ellos tienen su teoría detrás de eso, pero al punto es que voy que lo que hacen, claro, en todas las culturas, en todas las religiones siempre hay gente que está infeliz, eso se sabe, pero el grueso de sus practicantes hacen lo que hacen porque simplemente están persuadidas que eso es lo mejor y debiéramos nosotros de poder imitar esa buena conducta dentro del cristianismo también. O sea, ya nuestra fuente de autoridad, porque desde que nacemos nosotros tenemos diferentes fuentes de autoridad, ¿verdad? Tenemos a los padres, tenemos al doctor, si éramos católicos el cura, o ¿verdad? Los maestros de la escuela, si eran creyentes de pequeña los pastores, los tíos, los abuelos. Bueno, al venir a Cristo, nuestra fuente de autoridad primaria y por sobre todas las cosas es Cristo. Es lo que ha dicho en su palabra. Todo lo demás se cae. Y tenemos que verlo así y creerlo así para poder vivir así. Porque si no, nosotras sabemos las luchas que tenemos en la casa cuando uno se convierte y que la mamá te dice una cosa o que el marido te dice otra, o que el hijo te critica, o que tu hermano, o que la tía, y mira ahora que cristiana, ahora que evangélica.
Hay que cerrar los oídos a eso para escuchar lo que solo nos dice la palabra de Dios, porque no podremos vivir una vida cristiana que agrade a Dios y exitosamente, y quien sufre somos nosotras, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, como se dice comúnmente. Gracias, hermana Violeta. Yo tengo una pregunta. Yo me quedé pensando en la palabra multiplicar. No lo vemos en este tiempo, pero en aquel entonces sí. ¿No podía hablar un poquito acerca de eso? Porque hay algunas personas que todavía sí continúan teniendo hijos y ¿verdad? No han decidido, y creo que se basa mucho en ese versículo bíblico de multiplicarse. ¿No podía abarcar un poquito en eso? Sí, bueno, lo primero es que en el Antiguo Testamento, el hogar y la multiplicación era el enfoque principal por el mandato creacional y porque se esperaba la venida del Mesías. En el Nuevo, aunque no esperamos ya la venida del Mesías porque él ya vino, con todo seguimos teniendo un mandato creacional de multiplicarnos, pero la idea de multiplicarnos es tanto en hijos naturales, o sea, biológicos y espirituales, portadoras de la imagen de Dios. Pero eso no significa, porque tampoco no vemos mandamiento en la Biblia que diga ten hijos sin fin. La maternidad tiene que ser responsable. Entonces, uno tiene tantos hijos como pueda mantener, no cuánto por el gobierno te pueda pagar. Porque ellos, los judíos, no viven ni toman ningún beneficio de ningún gobierno, por más perseguidos que estuviesen. Ellos y otras comunidades que no son como ellos, por ejemplo, los menonitas, los Amish, no dependen en ninguna estación de su vida, ni para el retiro, ni para nada, de la forma del gobierno norteamericana. Que ustedes saben que hay retiro y todas las cosas así, ¿no? Ellos trabajan desde su juventud para tener sus propios negocios y las herencias de los hijos, y los hijos participan, los hijos se ocupan de los padres para cuando envejezcan, ellos tener sus propios medios y ser independientes. Instruyen a sus hijos y el gobierno ni se mete. De hecho, varias veces, porque sigo algunos de esos grupos, me encanta aprender de otras religiones, cuando los han querido como supervisar para ver si su programa se ajusta a los estándares, han estado por encima. Y algunos, como los menonitas y los Amish, solo instruyen a sus hijos hasta el 8º curso, porque ellos dicen que no necesitan educarlos para más, porque ellos no están educando hijos para universidades, para irle a trabajar a otros. Los educan para que sepan lo suficiente para trabajar en sus propios negocios. Claro, algunos dicen que si sus hijos tienen alguna habilidad sobresaliente y quiere estudiar en la universidad, ellos no se lo impiden, pero ellos no educan a sus hijos para eso. Y por eso, a pesar de ser pequeños, son comunidades que han logrado subsistir a lo largo del tiempo por la manera en que ellos funcionan. Nuevamente, como en todas las comunidades, como hasta en las mejores familias, hay algunos que se van, que no están de acuerdo, pero eso no es el común. Entonces sí, debemos seguirnos multiplicando biológicamente, espiritualmente, de una manera responsable, ¿verdad? Para nosotros es igual que la predicación, tenemos que hablarle a otros, pero tenemos que conducirlo a Cristo, disipularlos, porque por eso hay tantos creyentes que no saben, distinguir entre su mano izquierda y la derecha. O sea, no termina que alguien aceptó a Cristo, eso es fenomenal, pero no sabemos cuándo regrese por segunda vez a buscar a su pueblo o cuando nos llame a su presencia. Y entre tanto hay un testimonio que dar al mundo. Estamos en la misión de Dios de ganar a otros. Hay que instruirlos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo de manera responsable, no simplemente tener hijos por tener y llenarnos de hijos que no podemos mantener y que al contrario nos empobrece y da un mal testimonio de Cristo y de su iglesia, ¿no? Gracias, hermana. Gracias. En caso de que haya alguna otra pregunta adicional, voy a dejar mi número de teléfono acá en el chat, lo puse ahí. Siéntanse libres, la pueden enviar y yo se la envío a la hermana Violeta y la podemos compartir todas. Así que este es el tiempo de preguntas y respuestas y le voy a pasar a Miguelina. Gracias, hermana Violeta. Sí, gracias a nuestra hermana Violeta, muy
Muy buena la exposición de la palabra, muy buenas las preguntas. Definitivamente vamos a tener que extenderlo un poquito más después. Sí. Ahora, gracias hermana por estar aquí con nosotros. Recordándole que el próximo encuentro es el 21 de junio a las 7 de la noche. Por aquí, por el mismo enlace, estaremos aquí de nuevo compartiendo la palabra con nuestra hermana Violeta. Ahora le vamos a pasar a nuestra hermana Damaris para la oración final. Y entonces nos encontramos de nuevo aquí en un mes, al 21 de junio a las 7 con el mismo enlace. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Hay dos Damaris, ¿cuál de las dos? Damaris Rodríguez. No se oía. Damaris. Ahora sí, No Damaris, se ahora sí. oía, no se oía. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por esas mujeres que supieron cumplir su rol y que nunca, Señor, perdieron su esencia, Señor, al buscar de ti y en tu palabra, porque ellas fueron valientes y esforzadas. Gracias, Señor, por este momento, por todo lo que hemos aprendido aquí en esta noche, Señor. Permite que nosotros seamos de bendición para aquellas mujeres que no te conozcan y que nosotros, Señor, podamos seguir guiando a todas aquellas, Señor, que aún no sean, que no te conozcan. Si hay alguien que viene a la iglesia, que nosotros podemos instruirla a través de tu palabra y como manda tu palabra. Señor, te damos gracias por todas las mujeres que están aquí reunidas, Señor, buscando conocer cada día más de ti, Señor. Gracias, Padre, por la hermana Violeta, Señor, síguela usando como un instrumento, Señor, porque tú pusiste en su corazón guiarnos y ayudarnos. Señor, gracias aún por la que no pudieron entrar, Padre, no sabemos el motivo, tú lo conoces. Bendícela, guárdala y sobre todo, Señor Jesús, que sigamos cada día más buscando de ti y de tu rostro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.